Nunca fui una persona de tener grandes dramas en la vida. A los 24 años, compartía un departamento sencillo en una ciudad universitaria, donde todos parecían estar en constante movimiento, ya sea terminando la universidad o comenzando la vida adulta. Era una etapa en la que valoraba mi independencia, aunque eso significara lidiar con cuentas ajustadas y un trabajo a medio tiempo como barista. Mi departamento, pequeño y desordenado, era mi refugio, al menos hasta que decidí darme un tiro en el pie y comenzar una relación con mi compañera de cuarto, Clara. No fue planeado, simplemente ocurrió. Tal vez era la convivencia, o el hecho de que ambos éramos un par de personas un poco perdidas intentando encontrar compañía. La relación duró poco, 3 meses como máximo, y el final fue complicado. Sabía que no iba a funcionar desde el momento en que me di cuenta de que Clara era del tipo de persona que no acepta un no sin convertirlo en una cuestión. Cuando terminé, pensé que sería un alivio, pero las cosas solo empeoraron. ¿El mayor problema? Ella se negaba a mudarse. Su justificación era práctica: el contrato del departamento estaba a nombre de ambas y encontrar un lugar nuevo tomaría tiempo. Acepté, pensando que podríamos manejar la convivencia de manera civilizada, pero pronto quedó claro que Clara tenía otros planes. Pequeñas cosas comenzaron a molestarme, como ignorar mis peticiones de bajar el volumen de la música o dejar la vajilla acumulada por días. Pero lo que inicialmente parecía una convivencia difícil comenzó a tomar un giro mucho más extraño. Lo primero que realmente me molestó fue la comida. Siempre fui meticulosa con mis horarios, y una de las pocas cosas que me daban consuelo era cocinar mis comidas y guardarlas organizadas en la nevera. Clara, sin embargo, comenzó a meterse en ellas. No era solo un bocado aquí o un refrigerio allá. Encontraba frascos abiertos, comida faltante y, a veces, incluso cosas extrañas mezcladas, como una salsa que nunca había colocado ahí. Cuando le pregunté, se reía, diciendo que yo estaba exagerando o inventando cosas. Pero algo en la forma en que sonreía me hacía sentir un escalofrío, era casi como si quisiera provocarme. Después de eso, vinieron las noches sin dormir. Clara tenía el hábito de quedarse despierta hasta tarde, pero comenzó a hacerlo con más frecuencia y de manera deliberada. Yo estaba agotada y parecía que ella lo sabía. Ponía música alta a las 2 o 3 de la mañana, incluso después de que le pidiera que parara. Y no era cualquier música. Eran sonidos desconexos, casi perturbadores, como si los eligiera a propósito para molestarme. Una noche, me levanté para pedirle que apagara la música y la encontré parada en el pasillo, mirándome fijamente. ¿No te gusta la música?, me preguntó con un tono tan calmado que casi era aterrador. No esperé su respuesta. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con llave, pero no pude dormir el resto de la noche. Las cosas empezaron a escalar de una manera que no esperaba. Una tarde, cuando regresé del trabajo, noté que algo estaba fuera de lugar en mi cuarto. Siempre dejaba la cama hecha y mis libros apilados en la mesa de noche. Ese día, las cobijas estaban estiradas de una manera extraña y uno de los libros estaba abierto, puesto al revés. Le pregunté a Clara si había entrado en mi cuarto, y ella se encogió de hombros. Tal vez busqué un cargador o algo así, dijo, sin siquiera mirarme. Eso me molestó, pero intenté dejarlo pasar. No quería crear más conflictos de los que ya existían, pero la sensación de invasión era insoportable. Después de eso, comencé a notar otra cosa extraña. Clara parecía saber dónde estaba todo el tiempo. Si yo estaba en la cocina, aparecía como si supiera que yo estaba ahí. Si salía a comprar algo al supermercado, hacía un comentario cuando regresaba, algo como, pensé que ibas a tardar más. Un día, decidí hacer una prueba. Salí sin decir nada, fui a una librería y me quedé allí por horas. Cuando regresé, Clara estaba en la sala, mirándome de una manera que no sabía cómo describir. ¿A dónde fuiste?, preguntó, casi casualmente. Mi piel se erizó. Sabía que no podía saber dónde estaba, pero la forma en que lo decía hacía parecer que lo sabía. Una noche, las cosas alcanzaron un nuevo nivel. Había pasado el día fuera, tratando de evitar cualquier interacción con Clara, y cuando regresé, el departamento estaba sumido en un silencio incómodo.
Entré en mi cuarto y noté algo diferente de inmediato. Mi lámpara de mesa estaba encendida. Siempre la dejaba apagada antes de salir. Lo más extraño era la sensación de que alguien había estado allí. El aire parecía más pesado y había un olor sutil de algo que no podía identificar. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi gaveta, donde guardaba mi diario, estaba ligeramente abierta. Tomé el diario y, con un nudo en la garganta, vi que algunas páginas habían sido volteadas. Clara había leído mis cosas. Ya no era solo una cuestión de mala convivencia, era algo personal, invasivo, casi depredador. Esa misma noche, escuché pasos en el pasillo. Ya pasaban de las 2 de la mañana y yo estaba acostada en la cama, tratando de ignorar la creciente incomodidad. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien quisiera que los escuchara. Mi cuarto no tenía llave, así que me sentí vulnerable. Sostuve el celular con fuerza, lista para llamar a alguien, pero dudé. ¿A quién iba a llamar? Mis manos sudaban cuando los pasos se detuvieron afuera de mi puerta. Un silencio absoluto envolvió el ambiente. Luego, vino un sonido bajo, casi imperceptible, la respiración de alguien, parada allí, como si esperara. No sé cuánto tiempo duró, pero me sentí atrapada, incapaz de mover un músculo. Cuando finalmente me armé de valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Después de esa noche, supe que debía tomar una decisión, pero también tenía miedo de confrontar directamente a Clara. Comencé a pasar menos tiempo en el departamento, quedándome hasta tarde en el trabajo o en casas de amigos. Pero aún así, no podía escapar de esa sensación de estar siendo observada. Una vez, mientras me duchaba, noté que alguien había tocado la puerta del baño. Estaba entreabierta, algo que nunca hacía. Miré al pasillo al salir, con la toalla envuelta en el cuerpo, y vi a Clara en la sala, mirando el celular. Ni siquiera me miró, pero parecía satisfecha, casi sonriendo. Traté de ignorarlo, pero mi ansiedad crecía cada día más. El punto culminante ocurrió una semana después. Era viernes, y había decidido pasar la noche en el departamento, a pesar de la incomodidad. Me cerré en mi cuarto e intenté distraerme viendo una serie en el laptop. De repente, escuché un ruido proveniente de la cocina, como si un objeto cayera. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Tomé mi celular y fui hasta la puerta de mi cuarto, abriéndola lentamente. La luz de la cocina estaba encendida, pero no había nadie allí. Di unos pasos y noté que uno de los cajones del armario estaba abierto, con utensilios esparcidos por el suelo. Antes de poder pensar en algo, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me volteé, Clara estaba allí, parada, mirándome con esa misma sonrisa extraña. No debería salir tanto del cuarto, dijo, con un tono que parecía más una amenaza que un consejo. Después de ese momento, ya no pude quedarme más en el departamento. Tomé algo de ropa y mi laptop, y me fui directo a la casa de una amiga, Camila. Le conté todo, desde los pequeños inconvenientes hasta los eventos más extraños. Mientras hablaba, me daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo, pero Camila no dudó ni un segundo. «No puedes volver allá sola», me dijo, mirándome con preocupación. Decidimos que me quedaría en su casa unos días mientras pensaba qué hacer. En el fondo, sabía que el contrato del departamento era una ancla que me mantenía atada a Clara, pero comencé a considerar romperlo, aunque tuviera que pagar mucho por ello. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Clara diciéndole que quería hablar seriamente. Ella respondió con una sola palabra, «Ok». Cuando regresé al departamento, llevé a Camila conmigo, como una forma de seguridad emocional. Clara estaba sentada en el sofá, pareciendo más relajada que nunca, pero había algo en sus ojos que me incomodó. Le expliqué que ya no podía seguir compartiendo el espacio con ella y que estaba dispuesta a pagar una multa para terminar el contrato. Ella se rió. «¿Crees que te vas a deshacer de mí tan fácil?», dijo, con un tono sarcástico que me dio escalofríos. Camila intervino, dejando claro que no estaba sola, y Clara finalmente cedió. «Está bien, me voy», dijo ella, casi cantando las palabras, lo que solo aumentó mi incomodidad.
Los días siguientes, Clara comenzó a empacar sus cosas, pero de una manera que parecía calculada para provocarme. Se aseguraba de arrastrar las cajas por el pasillo tarde en la noche, chocaba sin querer con mis cosas, y en una ocasión dejó una nota en mi cuarto con un dibujo infantil de un ojo que parecía observarme. Cuando le pregunté sobre eso, se encogió de hombros y dijo que era solo una broma. Pero no lo parecía. Su presencia se estaba volviendo cada vez más insoportable, y la sensación de alivio que esperaba con su partida parecía alejarse más con cada día que pasaba. El último día del mes, finalmente se fue. Me sentí exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional, pero al mismo tiempo aliviada de estar sola en el departamento nuevamente. Pasé la tarde limpiando cada rincón, tratando de borrar cualquier rastro de ella. Pero cuando llegué a mi cuarto, encontré algo que me dejó paralizada. En medio de la cama estaba mi diario, abierto en la última página. En letras grandes, garabateadas con fuerza, estaba escrito: ¿crees que ha terminado? Mi corazón se aceleró y tuve la sensación de que aún estaba cerca, pero cuando miré alrededor, no había nada. Tomé mis cosas y salí del departamento esa misma noche, sin mirar atrás. Nunca imaginé que algo tan simple como un romance casual pudiera convertirse en el mayor lío de mi vida. Mi nombre es Luisa, tengo 29 años, y esto ocurrió hace aproximadamente 2 años, cuando aún trabajaba en una empresa de marketing en el centro de la ciudad. Era una rutina normal, reuniones interminables, plazos ajustados y cafés horribles en la cocina. En esa época, comencé a involucrarme con Ricardo, un compañero de otro equipo. No era nada serio, solo un cruce de miradas en el pasillo que terminó convirtiéndose en un caso. Al principio parecía una buena idea, algo que rompía la monotonía del día a día. Hasta que dejó de serlo. Cuando me di cuenta de que la cosa iba más allá de lo que quería, decidí ponerle un punto final. Le expliqué que no tenía sentido seguir, que prefería enfocarme en mi carrera. Él aceptó, o al menos parecía aceptarlo. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Ricardo, que antes era todo sonrisas y simpatía, empezó a evitar el contacto visual en la oficina, lo cual me dio un alivio momentáneo. Pero pronto eso se transformó en algo mucho más incómodo. Comenzó a aparecer en las áreas comunes en los horarios que solía usar, como la cocina o el área de fumadores, siempre con algún comentario velado sobre tiempo perdido o falta de consideración. Era sutil, pero se podía sentir que no había sido un final tan tranquilo para él como parecía. Al principio, pensé que eran solo coincidencias. Después de todo, la oficina no era tan grande y cruzarme con él durante el día era parte de la rutina. Pero entonces llegó el primer mensaje fuera de lugar. Un correo con el asunto "necesitamos hablar". Pensé que sería algo relacionado con el trabajo y lo abrí sin pensarlo. No lo era. Era un texto largo, lleno de frases que mezclaban nostalgia y culpa, como si yo tuviera alguna responsabilidad sobre su estado emocional. Decía que no podía olvidarme y que las cosas no podían terminar así. Respiré hondo, borré el correo y seguí el día, convencida de que solo estaba lidiando mal con la situación. Pero los correos no pararon. Se hicieron más frecuentes, más intensos. Al principio, eran mensajes en tono de desahogo, pero luego adquirieron un tono casi acusatorio. Decía cosas como: no eres la persona que pensaba que eras y cómo puedes dormir tranquila sabiendo esto. Aunque nunca respondí, los mensajes seguían llegando. Pedí al equipo de TI que bloqueara su dirección, pero, para mi sorpresa, comenzó a usar otros correos, creando cuentas nuevas solo para enviar esos mensajes. Era como si estuviera determinado a no ser ignorado. La situación comenzó a ponerme paranoica. En la oficina, él continuaba con esa extraña estrategia de aparecer siempre que estaba sola en algún lugar. Parecía premeditado. Si iba a la cocina a buscar café, él aparecía de la nada y se quedaba allí, mirándome en silencio mientras fingía revisar su celular. En el estacionamiento, empecé a notar que salía a la misma hora que yo, incluso cuando no era necesario. Lo peor llegó cuando me di cuenta de que había cambiado de mesa en su equipo,
pidiendo sentarse en un lugar que quedaba justo en la línea de visión de mi escritorio. Hasta entonces, trataba de convencerme de que era una coincidencia, pero eso no lo era. Estaba cruzando límites a propósito. Las cosas empeoraron de verdad cuando comenzó a aparecer fuera del trabajo. La primera vez fue un sábado por la noche. Estaba viendo una película cuando escuché el timbre. Miré por el ojo mágico y ahí estaba él, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que parecía incómodamente fuera de lugar. Luisa, solo quiero hablar, sí, fue lo que dijo, después de insistir en el timbre durante casi 5 minutos. Me quedé paralizada, pero después de un rato apagué las luces y esperé que se fuera. Se fue, pero no sin antes dejar un mensaje en mi celular diciendo que era inmadura por no abrirle. Fue en ese momento que me di cuenta de que la situación se me estaba escapando de las manos. Después de esa noche, mi ansiedad se disparó. Comencé a evitar salir de casa los fines de semana y revisaba las ventanas obsesivamente para asegurarme de que no estuviera cerca. En el trabajo, intentaba aparentar normalidad, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentía un escalofrío. Entonces, apareció de nuevo. Esta vez, era un martes por la noche. Regresaba a casa después de un día agotador cuando vi su sombra en la entrada de mi edificio. No intentó esconderse. Estaba allí, parado, con los brazos cruzados, como si fuera lo más natural del mundo. «Podemos hablar ahora», dijo, con ese tono calmado pero a la vez aterrador. Me negué, por supuesto, pero él insistió. Dijo que solo quería aclarar las cosas y que, si seguía ignorándolo, tomaría medidas que no quería tomar. Entré al edificio sin mirar atrás, pero en el ascensor sentí el peso del miedo apoderándose de mí. Pasé la noche despierta, con todas las luces encendidas, tratando de decidir qué hacer. Llamar a la policía parecía una opción, pero al mismo tiempo me sentía ridícula. Después de todo, no había hecho nada físicamente amenazante, ¿verdad? Pero la sensación de peligro inminente era innegable. Fue en ese momento que me di cuenta de que necesitaba ayuda, pero aún no sabía por dónde empezar. Al día siguiente, fui directamente al departamento de recursos humanos de la empresa. Les conté todo a la gerente, detallando los correos, los encuentros forzados en el trabajo y las visitas a mi casa. Ella parecía genuinamente preocupada, pero también incómoda, como si no supiera muy bien cómo manejar la situación. Dijeron que iban a evaluar el caso y que debería documentar todo, por si necesitaban pruebas. Fue un poco frustrante, porque parecía más una tentativa de posponer la resolución del problema que realmente ayudarme. Aún así, volví a mi escritorio con una leve esperanza de que, al menos en el trabajo, lo harían entrar en razón. Pero Ricardo no parecía importarle. Continuó con la misma actitud. Los correos obsesivos seguían llegando y, en la oficina, adoptó una postura pasivo-agresiva. Comenzó a hacer comentarios velados en las reuniones, como si fuera una provocación solo para desestabilizarme. Algo como algunas personas aquí no pueden separar lo profesional de lo personal o hay quienes huyen de sus responsabilidades. Nadie parecía darse cuenta de lo que pasaba, pero para mí, cada palabra era como un ataque directo. Me sentía acorralada, como si el trabajo se hubiera convertido en un campo minado. Las cosas llegaron al límite una noche de viernes. Estaba en mi departamento, tratando de relajarme con una copa de vino, cuando escuché ruidos provenientes del pasillo. Al principio, pensé que eran los vecinos, pero cuando me acerqué a la puerta, escuché su voz. «Luisa, abre la puerta. Solo quiero hablar». No estaba gritando, pero su tono insistente me heló. Continuaba golpeando la puerta, cada vez más fuerte, como si quisiera derribarla. Llamé inmediatamente a la policía, con la voz temblorosa, mientras él seguía allí fuera, repitiendo frases como «tenemos que resolver esto ahora y no tiene sentido ignorarme así». Cuando los policías llegaron, él ya se había ido, pero el daño emocional ya estaba hecho. Les expliqué la situación, mostré los mensajes y el historial, y me aconsejaron solicitar una orden de protección. Al día siguiente, fui a la comisaría, aún sintiéndome expuesta y vulnerable, y registré una denuncia. Conseguí la orden judicial que prohibía cualquier contacto de su parte conmigo,
ya sea por mensajes, en el trabajo o incluso físicamente. Lo apartaron de la empresa, lo que me dio algo de paz, pero no borró el miedo que sentía cada vez que escuchaba a alguien golpear la puerta. Después de algunas semanas, la vida comenzó a regresar a la normalidad, pero el impacto de esa experiencia quedó conmigo. Pedí que me trasladaran a otra oficina de la empresa en otra ciudad y afortunadamente aceptaron. Ricardo nunca volvió a intentar ponerse en contacto, pero durante mucho tiempo me encontraba mirando por encima del hombro, esperando verlo en algún lugar. Mi departamento se convirtió casi en un búnker. Instalé cámaras, cambié las cerraduras y empecé a desconfiar de cualquier persona que intentara acercarse demasiado. Era como si esa sensación de invasión y miedo se hubiera convertido en una sombra permanente. Hoy, 2 años después, aún me pregunto qué habría pasado si no hubiera tomado medidas más firmes. La experiencia me enseñó lo importante que es establecer límites claros y buscar ayuda antes de que las cosas se salgan de control. A veces, aún siento un escalofrío cuando recibo correos electrónicos desconocidos o veo una cara familiar en la calle, pero aprendí a no dejar que el miedo me paralice. Si hay algo que puedo decir a quien esté leyendo esto es, nunca ignores las señales. Y, sobre todo, nunca pienses que estás exagerando. El instinto es un aliado poderoso y puede ser la diferencia entre protegerse y ser víctima de algo mucho peor. Tenía 24 años en ese entonces, recién graduada en periodismo, tratando de encontrar un lugar en el mundo. Vivía sola en un pequeño apartamento, pero acogedor, en el centro de la ciudad. Fue en esa etapa que conocí a Lucas, un chico que parecía ser todo lo que buscaba. Tenía ese aire misterioso, una forma apasionada de hablar sobre música y literatura, como si cada palabra que saliera de su boca fuera una revelación. Era el tipo de persona que transformaba un día común en algo especial. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común y, esa noche, él estuvo casi 1 hora hablando sobre cómo la música de Radiohead estaba incomprendida. Me reí, lo encontré gracioso, pero también cautivador. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Al principio, sí, él era intenso, pero de una manera que parecía hermosa, flores sin razón, mensajes largos y apasionados a mitad de la madrugada, invitaciones inesperadas para aventuras entre semana. Pero pronto esa intensidad comenzó a tomar otra forma. Poco a poco me di cuenta de que tenía un humor impredecible, como una montaña rusa sin previo aviso. Un día estaba radiante, lleno de planes para el futuro, queriendo abrir una tienda de discos o viajar a Europa sin ningún plan concreto. Al siguiente, caía en un agujero tan profundo que apenas podía levantarse de la cama. Al principio, pensé que solo era parte de quien era él, un artista sensible, un espíritu libre. Pero algunas cosas comenzaron a preocuparme, como cuando gastó todo el límite de su tarjeta de crédito en instrumentos musicales que nunca usó o cuando, de repente, empezó a desconfiar de mis amigos, diciendo que ellos estaban conspirando contra él. Nunca había lidiado con alguien así, y debo admitir que me sentía perdida. Parte de mí quería ayudarlo, pero otra parte ya comenzaba a desgastarse. Con el paso de los meses, los episodios de impulsividad y paranoia se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una vez apareció en mi trabajo sin previo aviso, con una expresión que oscilaba entre la desesperación y la ira. Juraba que había visto a alguien siguiéndome hasta allí y que necesitaba protegerme. Traté de explicarle que eso no tenía sentido, que nadie me estaba persiguiendo, pero él no me escuchaba. Se pasaba las manos por el cabello como si intentara arrancar sus propios pensamientos. Cuando finalmente se fue, me quedé allí, paralizada en la mesa, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Al mismo tiempo, comencé a darme cuenta de que siempre estaba caminando sobre cáscaras de huevo cerca de él. Cualquier comentario inocente podía desencadenar una reacción impredecible, una discusión acalorada o, a veces, un silencio ensordecedor que duraba días. El punto de ruptura, sin embargo, llegó en una noche que debería haber sido tranquila. Estábamos en mi casa, viendo una película, cuando comenzó a hablar de cómo sentía que nadie se preocupaba realmente por él. La conversación tomó un giro sombrío rápidamente y empezó a decir que, sin mí, ya no tendría razones para seguir viviendo.
Traté de consolarlo, de decirle que eso no era cierto, pero me interrumpió diciendo que probaría lo mucho que estaba dispuesto a hacer para no perderme. Fue entonces cuando tomó una cuchilla de afeitar del baño y amenazó con cortarse ahí mismo, frente a mí. No era la primera vez que decía cosas aterradoras, pero ver ese objeto en sus manos, ver su mirada tan fuera de sí, fue aterrador. Entré en pánico, pero traté de mantener la calma. Lucas, por favor, pon eso en el suelo, le dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo mi garganta cerrarse. Él me miraba como si estuviera probando hasta dónde llegaría, como si quisiera ver qué más haría para evitar que se lastimara. El ambiente se volvió denso, como si el aire estuviera demasiado pesado para respirar. Comenzó a decir cosas sin sentido, mencionando que sabía que yo estaba pensando en dejarlo, que solo estaba esperando una excusa cualquiera para salir de su vida. Eso me golpeó. Sí, ya estaba pensando que nuestra relación se había vuelto algo insostenible, pero escuchar esas palabras, en ese tono, me dejó completamente sin reacción. Después de lo que pareció una eternidad, tiró la cuchilla al suelo y se desplomó en el sofá, comenzando a llorar desconsoladamente. Me senté a su lado, con las piernas temblando, sin saber qué hacer o qué decir. Pasé mis manos por su cabello, tratando de calmarlo, pero mi mente estaba a 1000 por hora. Sabía que no podía seguir viviendo así, con esa mezcla de amor y miedo que me consumía. Esa noche, después de que finalmente se durmió, pasé horas mirando el techo, pensando en cómo había llegado a este punto. Cómo alguien tan lleno de vida y energía, que me hacía reír hasta que me dolía el estómago, se había transformado en una sombra tan pesada en mi vida. Y lo peor, cómo había permitido que esto ocurriera. Al día siguiente, me desperté antes que él. Mientras preparaba café, me quedé mirando la cocina, la mesa pequeña, el jarro de porcelana que había comprado en una feria de artesanía, las cortinas que había cosido yo misma. Todo parecía tan común, tan cotidiano, pero, al mismo tiempo, completamente extraño, como si ese espacio ya no fuera mío. Cuando se despertó, actuando como si nada hubiera pasado, me di cuenta de que esa era nuestra rutina ahora. Él explotaba, y yo reparaba los pedazos, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro, sentía que me estaba rompiendo junto con él. Ese día, fui al trabajo con un peso tan grande en el pecho que parecía que estaba cargando el mundo entero. Esa noche, apareció de sorpresa en mi apartamento con flores. Siempre era así, trataba de compensar los malos momentos con gestos grandiosos, como si un ramo de flores pudiera borrar el hecho de que, 24 horas antes, me había amenazado con una cuchilla en la mano. Agradecí las flores, pero me mantuve distante. Él lo notó. Y, claro, eso terminó en otra discusión. Comenzó a decir que me estaba distanciando, que ya no me importaba más. Permanecí en silencio, porque, en el fondo, tenía razón. Ya no sabía cómo preocuparme, ya no sabía cómo ayudar. Cuando se fue, me quedé allí, mirando esas flores en la mesa, tratando de decidir qué hacer. Fue en ese momento que me di cuenta, necesitaba salir de esa relación, por más que eso me aterrara. Tomar la decisión de terminar fue, sin duda, una de las cosas más difíciles que he hecho. Sabía que no lo tomaría bien y que la situación podría empeorar, pero no veía otra salida. Quedé de encontrarme con él en un café concurrido, pensando que, en público, tal vez él controlaría sus reacciones. Cuando llegué, ya estaba allí, con la mirada perdida y ese aire inquieto de alguien que apenas podía quedarse quieto. Apenas me senté, comenzó a hablar. Fue un flujo de conciencia tan rápido que apenas podía seguirle el ritmo, como estaba cambiando, como sabía que tenía problemas, pero que todo se resolvería si yo permanecía a su lado. Me sentía asfixiada, como si esas palabras fueran cadenas invisibles tirándome de regreso a un lugar del que trataba de escapar. Respiré hondo y le dije que ya no podía más. Le dije que no era capaz de ayudarlo, que necesitaba algo más grande, un tratamiento, ayuda profesional. En cuanto mencioné tratamiento, cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a hablar más alto, diciendo que yo lo estaba tratando como a un enfermo, que nunca lo había entendido de verdad.
Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarnos, pero yo no podía moverme, como si estuviera congelada en la silla. Entonces dijo algo que nunca olvidaré: si te vas de mi vida, no tendré más motivo para seguir. ¿Quieres eso sobre tus hombros? Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma, al menos en la superficie. Dije que tenía que irme y, sin mirar atrás, salí de ese café. Salí del café sintiendo las piernas temblorosas, como si estuviera caminando sobre un suelo que podría derrumbarse en cualquier momento. Mi mayor miedo era que él viniera detrás de mí, pero, por algún milagro, se quedó allí. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Durante los días que siguieron, no dejó de mandarme mensajes. Al principio, eran disculpas, promesas de cambio, esas palabras que, en otro tiempo, habrían logrado hacerme reconsiderar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sabía que, por más que prometiera mejorar, el patrón siempre se repetiría. Cuando notó que no le contestaba, el tono cambió. Los mensajes comenzaron a volverse cada vez más aterradores. Me decía que sabía dónde vivía, que si no iba a verlo, aparecería en mi puerta. Cada notificación en el celular era como una descarga eléctrica. Entonces, una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la puerta. Me levanté con cuidado y me acerqué a la entrada, tratando de no hacer ruido. Cuando miré por la mirilla, allí estaba él, sentado en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las manos. Mi primera reacción fue llamar a la policía, pero algo dentro de mí vaciló. Una parte de mí aún quería creer que él no era realmente un peligro, que solo estaba perdido y necesitaba ayuda. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía abrir esa puerta. Pasamos casi media hora así, yo, del lado de adentro, paralizada, y él, del lado de afuera, murmurando cosas que no lograba entender. Cuando los murmullos cesaron, esperé escuchar el sonido de él alejándose, pero solo oí silencio. Después de un rato, reuní el valor para mirar por la mirilla nuevamente. Había desaparecido. Aún así, me quedé ahí, inmóvil, con el celular en la mano, lista para llamar a alguien si era necesario. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido parecía amplificado, como si las paredes susurraran que él seguía cerca. Al día siguiente, decidí que ya no podía manejar la situación sola. Hablé con una amiga cercana, quien me convenció de ir a la comisaría y relatar todo. Llevé los mensajes que él me había enviado y expliqué lo que había sucedido. Fue humillante, como si al decir todo en voz alta tuviera que revivir cada detalle. Pero, de alguna forma, también fue liberador. Los policías me orientaron a solicitar una orden de protección y me sugirieron mudarme temporalmente a la casa de alguien cercano hasta que la situación se calmara. Seguí su consejo y me fui a casa de mis padres, cortando todo contacto con él. Durante los primeros días, siguió intentando comunicarse, pero al darse cuenta de que no respondía, dejó de intentarlo. Nunca volví a saber de él. Hasta hoy, no sé qué pasó con Lucas. Una parte de mí se pregunta si consiguió la ayuda que necesitaba, si está bien. Otra parte intenta no pensar demasiado en eso, porque sé que, si me permito revivir esa época, recordaré el miedo, la culpa y la sensación de estar siempre al borde del colapso. Contar esta historia aquí es mi manera de procesarlo todo, de entender que hice lo que pude, aunque en ese momento no pareciera suficiente. Y si tú, que estás leyendo, estás pasando por algo similar, solo puedo decirte una cosa: sal de ahí. Porque a veces, amar a alguien no es suficiente para salvarlo. Mira, nunca fui de esas personas que creen en el concepto de alma gemela, pero por un tiempo llegué a pensar que había encontrado algo similar. Era 2018, yo tenía 26 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una startup. Mi rutina era ajetreada, y la mayoría de mis relaciones surgían a través de aplicaciones de citas. Así fue como conocí a Marcos. Era divertido, inteligente y parecía entender exactamente quién era yo. Pasamos meses conversando en línea antes de encontrarnos en persona, y cuando finalmente sucedió, todo pareció encajar perfectamente. Estuvimos juntos 1 año y medio.
Pero las cosas empezaron a desmoronarse cuando me di cuenta de que tenía una necesidad constante de controlar todo en mi vida, desde lo que publicaba en las redes sociales hasta a quien seguía. Intenté justificarlo, pensando que solo era inseguridad. Spoiler, no lo era. Después de muchas discusiones, terminé con él. Fue un alivio, pero también daba miedo. No lo tomó bien y estuvo semanas insistiendo, enviándome mensajes, pidiéndome volver, hasta que finalmente desapareció. Pensé que todo había terminado y que podía seguir con mi vida en paz. Pero unas semanas después, empecé a recibir mensajes de una cuenta nueva en Instagram. Era un perfil aparentemente falso, pero la persona detrás era carismática, sabía mucho sobre mí y compartía intereses que no recordaba haber mencionado a nadie. El nombre era Lucas y la foto de perfil era un paisaje genérico. Al principio me pareció extraño, pero pensé, tal vez es alguien que me sigue y quiere iniciar una conversación. Respondí con cautela y la charla fluyó de manera casi natural. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar detalles inquietantes. Lucas sabía cosas sobre mí que solo alguien muy cercano podría saber. Comentaba sobre los lugares que solía frecuentar, mencionaba canciones que escuchaba cuando estaba triste e incluso hacía referencias a bromas internas que tenía con Marcos. Mi mente estaba hecha un lío. Intentaba encontrar explicaciones lógicas, quizá era un amigo de Marcos o alguien que lo seguía en las redes sociales. Pero cuanto más lo pensaba, más improbable parecía. La idea de que Marcos estuviera detrás de ese perfil cruzó mi mente varias veces, pero siempre la descartaba. Él jamás haría algo tan bajo, me decía. Hasta que, una noche, cuando Lucas comentó algo que solo Marcos y yo sabíamos, algo demasiado íntimo para ser coincidencia, lo entendí todo. Confrontar a Marcos fue como abrir la caja de Pandora. Le envié un mensaje directo y claro, preguntándole si había creado el perfil falso. Al principio lo negó, actuando como si estuviera ofendido. Pero cuando insistí y le dije que sabía que era él, su actitud cambió. Se volvió extraño, casi frío. En lugar de justificarse, empezó a culparme. Dijo que yo lo obligué a hacerlo porque nunca dejé las cosas claras entre nosotros. Después de esa conversación, bloqueé a Marcos en todas las redes sociales, incluyendo el perfil de Lucas. Pensé que eso resolvería el problema, pero fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Unos días después de bloquear ambos perfiles, empezaron a suceder cosas extrañas. Primero, recibí un correo electrónico de mi jefe preguntando sobre una denuncia anónima. Alguien había enviado capturas de pantalla falsas de mensajes donde supuestamente hablaba mal de la empresa y de mis colegas. El contenido estaba increíblemente bien elaborado, lleno de detalles que parecían reales. Fue un golpe inesperado. Mi jefe confiaba en mí, pero dejó claro que la situación necesitaba ser investigada. Además, empecé a notar que personas desconocidas me seguían en redes sociales e incluso me enviaban mensajes. Algunos eran ofensivos, llamándome cosas que solo alguien lleno de odio y con un conocimiento inquietante sobre mi vida podría inventar. La gota que colmó el vaso fue cuando noté que mi casa estaba siendo vigilada. Siempre he tenido una rutina bastante predecible, pero nunca me había preocupado por eso. Un día, al llegar del trabajo, encontré algo fuera de lugar. Había un paquete en mi puerta, sin remitente, con una nota que decía, ¿crees que puedes ignorarme? Dentro, había una foto mía tomada la noche anterior, en el balcón de mi apartamento. Fue ahí cuando comencé a conectar los puntos, el perfil falso, los mensajes, los ataques en línea. Todo venía de Marcos. Ya no tenía dudas. No solo había creado una nueva identidad en línea, sino que estaba usando todos los medios posibles para sabotear mi vida. En ese momento, el miedo se convirtió en pánico. Llamé a mi mejor amiga, Carol, y le conté todo. Se indignó y me sugirió ir directamente a la policía. Al día siguiente, me encontraba en una fría sala de espera, explicando todo a un oficial que parecía más interesado en terminar su café que en escuchar mi relato. Aún así, hice una denuncia formal y entregué todas las pruebas que pude reunir, capturas de pantalla, los correos falsificados, incluso la nota y la foto.
El policía me recomendó cambiar las contraseñas de todas mis cuentas, activar la autenticación en 2 pasos y, si era posible, quedarme en un lugar más seguro por un tiempo. Carol me ofreció su casa, y acepté. No quería estar sola en mi apartamento, que ahora se sentía como una prisión. Durante las semanas siguientes, Marcos intensificó su acoso. Empezó a enviar mensajes a mis amigos y familiares, fingiendo ser otra persona y difundiendo mentiras sobre mí. Algunas personas le creyeron, lo cual me hirió profundamente. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa diciendo que un cliente había presentado una queja formal en mi contra. Era otra invención de Marcos, pero con un nivel de detalle que solo alguien obsesionado podría crear. Fue entonces cuando decidí contratar un abogado. Mi vida estaba patas arriba y no podía seguir ignorando la gravedad de la situación. El abogado recomendó que presentara una denuncia formal por acoso y difamación, y con su ayuda obtuve una orden de restricción contra Marcos. La orden de restricción trajo algo de alivio, pero no duró mucho. Aunque no hubo contacto directo, Marcos parecía encontrar formas de seguir atormentándome. Un día, al regresar del trabajo, encontré mi auto rayado con la frase "vas a pagar" escrita en un costado. Fue un golpe bajo, pero no pude probar que había sido él. Llamé nuevamente a la policía, pero sin testigos ni cámaras, me dijeron que no podían hacer mucho. Me sentí impotente. Comencé a evitar salir sola e incluso cambié mi rutina para no ser tan predecible. Era como si él estuviera vigilándome desde lejos, esperando la oportunidad perfecta para atacarme. Todo cambió cuando, un mes después, Marcos cometió un error. Intentó hackear mi correo electrónico, pero el sistema detectó la tentativa y envió una alerta de seguridad con la dirección IP utilizada. Con la ayuda de mi abogado y un experto en seguridad digital, rastreamos la IP hasta la dirección de Marcos. Era la prueba que necesitábamos. Con esto, acudimos nuevamente a la policía, y esta vez tomaron el caso en serio. Marcos fue citado, y durante la investigación terminó confesando gran parte de lo que había hecho. Alegó que solo quería llamar mi atención y hacerme entender el error de haberme alejado de él. Fue surrealista escuchar eso. No parecía tener la menor idea del daño que había causado en mi vida. Con la confesión de Marcos, las autoridades finalmente tomaron medidas más firmes. Fue condenado por acoso y difamación, además de ser obligado a pagar una indemnización por los daños morales y materiales que me causó. Ver que se hacía justicia fue un alivio, pero las cicatrices emocionales seguían ahí. Pasé meses lidiando con ansiedad y miedo, especialmente durante las noches más silenciosas, cuando cada sonido en la calle me parecía sospechoso. Decidí continuar con la terapia que había comenzado durante el proceso, y eso me ayudó a recuperar el control de mi vida. Hoy, puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de cuánto me enseñó esta experiencia sobre resiliencia y la importancia de establecer límites claros en cualquier relación. También aprendí a protegerme mejor en línea. Ahora cada cuenta que tengo está blindada, y soy mucho más cuidadosa con lo que comparto. No sé si Marcos realmente entendió el daño que causó, pero, sinceramente, ya no me importa. Lo que importa es que ya no tiene poder sobre mí. La vida volvió a la normalidad y, a pesar de todo, me siento más fuerte. Respiro profundamente y sigo adelante. Al fin y al cabo, lo que él quería era romperme, y eso, afortunadamente, no lo logró. Tenía 16 años en ese entonces. Era una etapa confusa, llena de descubrimientos y esa sensación extraña de que todo el mundo sabía lo que hacía, menos yo. Mi rutina era bastante común: colegio por la mañana, clases de inglés por la tarde y, por la noche, largas conversaciones con mis amigas por el celular. Fue en ese contexto que conocí a Víctor. Él tenía 2 años más que yo, estudiaba en la misma escuela, pero en un turno diferente. La primera vez que hablamos fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Parecía todo lo que idealizaba en un novio: carismático, divertido y con ese aire misterioso que puede hacer que cualquier adolescente pierda el suelo. Al principio, todo parecía mágico. Me enviaba mensajes constantemente, escribía cartas, sí,
cartas de verdad, y se ofrecía a recogerme del curso, incluso viviendo en barrios diferentes. Con el tiempo, esas muestras de cariño comenzaron a volverse más agobiantes. Quería saber todo sobre mi día, con quién había hablado, a dónde había ido, qué había publicado en las redes sociales. Si tardaba en responder un mensaje, decía que se sentía ansioso o preocupado. Al principio pensé que era algo tierno, como una prueba de que realmente le importaba. Pero pronto esas preguntas empezaron a parecer interrogatorios. No podía publicar una foto sin que preguntara quién estaba conmigo, ni salir con mis amigas sin que él me llamara varias veces. A pesar de eso, pensé que tal vez estaba exagerando, que quizás solo era su manera de demostrar amor. Al fin y al cabo, ¿quién no ha escuchado que los celos son una señal de cuidado, verdad? Pasaron algunos meses y la incomodidad se volvió imposible de ignorar. Las conversaciones, que antes estaban llenas de risas y planes para el futuro, empezaron a convertirse en discusiones. No le gustaba que usara ciertas prendas, decía que eran demasiado provocativas. También se molestaba con mis amigos hombres, argumentando que todos los chicos tienen segundas intenciones. Cuando intenté discutirlo, me respondió que era ingenua y que solo quería protegerme. De alguna forma, siempre lograba que el problema pareciera mío. Que yo era insensible y no valoraba cuánto me amaba. Una vez incluso apareció de sorpresa en la puerta del curso porque sentía que yo estaba distante, solo porque no le envié un mensaje a la hora del almuerzo. La situación comenzó a escalar rápidamente. Víctor empezó a aparecer en los lugares donde yo estaba sin ser invitado, como si fuera casualidad. Sabía los horarios de mis clases, mis compromisos y hasta donde vivía mi mejor amiga. Una vez esperó horas frente a la escuela porque alguien le dijo que había salido con un grupo de amigos después de clases. Quería confrontarme, como si yo tuviera algo que ocultar. Cuando le dije que no aguantaba más, que necesitaba espacio, lloró. Lloró tanto que terminé cediendo. Juró que iba a cambiar, que me amaba más que a nada en el mundo. Por un momento, quise creerle. Quise creer que el Víctor del inicio aún estaba ahí, en algún lugar. La gota que colmó el vaso ocurrió un viernes por la noche. Había quedado de ir al cine con unas amigas, pero inventé una excusa para él porque sabía que, si le decía la verdad, armaría un escándalo. Sin embargo, de alguna forma lo descubrió. Estábamos en la fila para comprar palomitas cuando escuché que alguien me llamaba. Era su voz, fría y controlada, como si estuviera tratando de no gritar. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba frente a mí, sujetándome del brazo con fuerza. «Me mentiste», dijo, con los ojos llenos de rabia. Mis amigas estaban en shock, sin saber qué hacer. Intenté soltarme, pero él apretó más, arrastrándome fuera del cine. «Vamos a hablar ahora mismo», insistió, mientras la gente empezaba a notar la escena. En ese momento me di cuenta de cuánto le temía. No era solo la vergüenza de ser arrastrada en público, era su mirada, llena de algo que no podía describir. Era como si hubiera perdido completamente el control. Cuando finalmente logré soltarme y correr dentro del cine, gritó. Un grito lleno de ira que resonó por todo el vestíbulo. Alguien llamó a seguridad, pero cuando llegaron, él ya se había ido. Apenas pude concentrarme en la película. Mi brazo dolía, y mi cabeza daba vueltas. Lo único que sabía era que no podía seguir así. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la calle me hacía saltar de la cama, imaginando que él podría estar ahí. Los mensajes comenzaron temprano por la mañana. Me envió decenas, alternando entre disculpas y acusaciones de que estaba destruyendo nuestra relación. Fue entonces cuando le conté todo a mi mamá. Estaba horrorizada al ver los moretones en mi brazo y me convenció de ir a la policía. Nunca había estado en una comisaría antes y me sentí pequeña, como si estuviera exagerando. Pero cuando la oficial vio los mensajes y escuchó mi historia, no dudó, necesitas una orden de restricción. Este tipo de comportamiento solo empeora con el tiempo. No sabía si sentirme aliviada o más asustada. Con la orden de restricción, pensé que finalmente estaba libre. Por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Él no me buscó y comencé a sentir que la normalidad regresaba a mi vida.
Pero eso no duró. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes escapar de mí? A partir de ahí, fue como si estuviera en todas partes, aunque no físicamente. Creaba perfiles falsos para seguirme en redes sociales, dejaba mensajes anónimos en los buzones de amigos en común y una vez vi un auto estacionado en la esquina de mi casa durante horas. No tenía pruebas de que fuera él, pero en el fondo, lo sabía. Sentía que estaba viviendo una pesadilla, pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, me desperté con el sonido de algo golpeando la ventana de mi cuarto. La ventana daba al patio, y yo nunca cerraba las cortinas completamente. Con las manos temblando, me levanté y miré por una pequeña abertura. Ahí estaba él. Víctor, parado en medio del patio, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera lo más normal del mundo. Antes de que pudiera gritar, se llevó el dedo a los labios, pidiendo silencio. Fue entonces cuando noté que tenía algo en la mano, un objeto metálico que brillaba bajo la luz de la luna. No recuerdo exactamente cómo, pero de algún modo encontré fuerzas para correr al cuarto de mi mamá. Mi mamá llamó a la policía mientras yo lloraba descontroladamente, intentando explicar lo que había visto. Los minutos parecían horas hasta que las sirenas rompieron el aterrador silencio de la noche. Cuando los oficiales llegaron, Víctor ya se había ido. Revisaron el patio y encontraron huellas cerca de la ventana y, en el suelo, una llave de tuercas. Eso solo confirmó lo que ya sabía, estaba dispuesto a cualquier cosa para alcanzarme. Esa misma noche decidimos que no podía quedarme más en casa. Me fui a vivir con una tía en otra ciudad, y mis padres comenzaron a planear una mudanza definitiva. La sensación de alivio, mezclada con el miedo de que él pudiera encontrarme, seguía atormentándome. Después de la mudanza, las cosas se calmaron un poco, pero nunca me sentí completamente segura. Pasé meses mirando constantemente por encima del hombro, revisando puertas y ventanas una y otra vez, y desconfiando de cualquier número desconocido que llamara o enviara mensajes. Aún así, con el tiempo, comencé a recuperar mi vida. Hice nuevas amistades, bloqueé todas mis redes sociales antiguas y hasta cambié de número de teléfono. Pero, a pesar de todos estos cambios, la sensación de que podría aparecer en cualquier momento nunca me dejó. Una vez recibí un correo extraño, sin remitente, que solo decía, sigo pensando en ti. No tenía pruebas de que fuera él, pero fue suficiente para hacerme cambiar nuevamente todas mis contraseñas y desconectarme por un tiempo. Hoy, con 22 años, puedo decir que logré seguir adelante, aunque siempre mirando hacia atrás. Víctor terminó siendo arrestado hace 2 años por un caso similar al mío, con otra chica. Cuando me enteré, sentí un alivio extraño, como si por fin pudiera respirar sin ese peso constante en el pecho. A menudo pienso en todo lo que pasó y, a veces, me pregunto cómo no vi las señales antes. Pero la verdad es que nadie está preparado para algo así, especialmente cuando solo quieres creer en lo mejor de las personas. Compartir esta historia aquí es mi forma de decirle a quien esté pasando por algo similar, confía en tus instintos y no tengas miedo de pedir ayuda. Nadie merece vivir con miedo y, aunque parezca difícil, es posible recuperar el control de tu vida. El año pasado, estaba en mi tercer semestre de la Facultad de Literatura y puedo decir que fue una de las etapas más intensas de mi vida. Entre exámenes, trabajos y proyectos, era de esas alumnas que vivían en la biblioteca y participaban en todos los eventos académicos posibles. Fue en ese ambiente que conocí al profesor Vicente. Era uno de los profesores más carismáticos del curso, con una energía que parecía atraer a todos a su alrededor. Tenía unos 40 y tantos años, siempre vestido de forma impecable, con unas gafas de montura fina que lo hacían parecer salido de una película antigua. Rápidamente se convirtió en mi mentor. Al principio, por un proyecto de investigación sobre literatura gótica, pero con el tiempo nuestras conversaciones comenzaron a ir mucho más allá de eso. Me ayudaba con dudas sobre mi carrera, me daba consejos sobre mi escritura e incluso me escuchaba cuando me quejaba de las dificultades para conciliar el trabajo y los estudios. Confiaba en él.
Vicente era de esas personas que parecían genuinamente interesadas en el éxito de los demás y él se encargaba de recordármelo en cada interacción. Solía decirme frases como, tienes un potencial que pocos ven, pero yo lo veo. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Para alguien que siempre se había sentido un poco invisible, eso significaba mucho. Vicente se convirtió en una especie de refugio en medio del caos de la universidad. Nos encontrábamos con frecuencia, tanto en el campus como fuera de él, para tomar café y hablar de proyectos. Parecía entender mis ambiciones como nadie, y sentía que por fin tenía a alguien de mi lado que realmente creía en mí. Lo que no sabía en ese momento era cuánto esa conexión, que parecía tan enriquecedora, podía volverse asfixiante. Todo empezó a cambiar cuando mencioné, casi sin querer, que estaba considerando transferirme de universidad. Era algo que llevaba meses planeando, pero que dudaba en contarle a alguien. Quería estudiar en una institución más grande, con más recursos, y creía que eso abriría mejores puertas para mi carrera. Cuando se lo mencioné a Vicente, se quedó en silencio por unos segundos, un silencio pesado, incómodo. Luego soltó una risa baja y dijo, bueno, es tu vida, pero sabes que esa decisión podría arruinar todo lo que has construido hasta ahora, ¿no? En ese momento pensé que solo estaba intentando ser realista, advertirme sobre los desafíos de empezar desde cero. Pero la forma en que lo dijo, con un tono casi decepcionado, se quedó resonando en mi cabeza. Después de esa conversación, las cosas comenzaron a ponerse raras. Vicente empezó a enviarme mensajes largos, casi a diario, diciendo que creía que estaba cometiendo un error. Usaba palabras como deslealtad e ingratitud, lo que me hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo me hacía cuestionar si realmente estaba siendo injusta con él. Una noche, me llamó a las 2 de la mañana. Atendí medio dormida, pensando que había pasado algo grave. Pero solo quería saber si había enviado mi solicitud a la otra universidad. Estaba pensando en eso y sentí que debía llamarte. Creí que era importante, dijo con voz baja, casi como si estuviera confesando un secreto. Colgué con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero intenté justificarlo, quizás solo estaba preocupado, quizá era su forma de ser. Con el paso de las semanas, los mensajes y llamadas se intensificaron. Vicente parecía monitorear cada uno de mis pasos. Preguntaba si ya había recibido respuesta de la otra universidad, si había hablado con otros profesores sobre la transferencia, y siempre terminaba con comentarios como: «Sabes que nadie allá va a entender tu talento como yo lo hago». Empecé a evitar responderle de inmediato, pero eso parecía irritarlo aún más. Un día, recibí un correo suyo con el título, «Aún hay tiempo para reconsiderarlo». El texto era largo, casi como una carta, mezclando elogios exagerados con insinuaciones de que estaba siendo ingenua, de que no sabía lo cruel que podía ser el mundo fuera de la universidad. Decía cosas como, eres especial, pero allá afuera te aplastarán si no tienes a alguien que te guíe. Era asfixiante, pero también confuso. Había sido mi mentor, mi confidente, alguien en quien confiaba ciegamente. ¿Cómo podía simplemente ignorarlo? El colmo fue una llamada que recibí durante una reunión con amigos. Mi celular vibró sin parar, y cuando finalmente atendí, era él. La voz de Vicente sonaba diferente, casi fría, y dijo algo que me dejó helada: «Solo espero que sepas lo que estás haciendo, porque, en el momento en que te vayas, estarás sola». Fue como un golpe. Me disculpé con mis amigos y salí al pasillo de la cafetería con el corazón acelerado. Era como si estuviera tratando de atraparme en una red de manipulación, usando todo lo que sabía sobre mí y mis inseguridades para hacerme dudar de mis decisiones. Por primera vez, sentí verdadero miedo. No solo de él, sino de la idea de que su obsesión podría ser mucho mayor de lo que jamás imaginé. Después de esa llamada, comencé a evitar cualquier contacto con Vicente. Dejé de atender sus llamadas, ignoré sus correos e incluso empecé a evitar los lugares que frecuentaba en el campus. Pero eso parecía motivarlo aún más. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca terminando un trabajo final, sentí que alguien se acercaba. Cuando levanté la vista, allí estaba él, parado a mi lado, con esa sonrisa forzada que hacía que mi estómago se revolviera. «¿Estás bien?»,
Te he extrañado, dijo con voz baja y un tono casi paternal, pero sus ojos delataban algo más oscuro. Fingí que estaba ocupada, respondí que estaba bien, pero no se fue. Se quedó ahí, hablando sobre cómo otras personas me estaban influenciando, cómo me estaba alejando de quienes realmente se preocupaban por mí. Por dentro, estaba aterrorizada, pero mantuve una expresión neutral. Tan pronto como se fue, tomé mis cosas y me fui a casa con la sensación de que alguien me seguía. Las cosas empeoraron cuando recibí un mensaje anónimo en mi celular. Era una foto mía, tomada ese mismo día en el campus. Estaba de espaldas, con mi mochila, completamente ajena a la cámara que me capturó. Mi corazón se aceleró y mi mente fue directo a él. ¿Me estaba siguiendo? Le mostré el mensaje a mi compañera de cuarto, Clara, quien también lo encontró aterrador. Decidimos que debía reportar el caso a la administración de la universidad, pero, para mi sorpresa, parecían reacios a creer que Vicente, un profesor tan respetado, pudiera estar involucrado en algo así. Salí de la oficina sintiéndome aún más vulnerable y sola, pero decidida a no dejar que continuara manipulándome. Tras lo ocurrido en la biblioteca, me di cuenta de que mi única opción era protegerme de forma más firme. Empecé a evitar el campus siempre que podía, estudiando en horarios alternativos y entregando trabajos de manera digital para minimizar cualquier posibilidad de encontrarme con Vicente. Pero él parecía siempre un paso adelante. Los mensajes comenzaron a ser más invasivos, con frases como, sé que estás huyendo, pero eso no te llevará a ninguna parte. Solo quiero ayudarte. El tono era manipulador y el uso constante de la palabra ayudar hacía que mi estómago se revolviera. Mi compañera de cuarto sugirió que lo bloqueara, pero algo me decía que eso solo escalaría aún más sus acciones. Por eso, preferí mantenerme alerta. Un día, al llegar a casa después de una clase nocturna, noté un sobre pegado en la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato, era la de Vicente. Dentro había una carta larga y perturbadora. Decía que sabía que estaba a punto de abandonarlo todo, que mi talento sería desperdiciado, y terminaba con algo que parecía más una advertencia que una petición: si realmente crees que puedes esconderte, estás subestimando cuánto me importas. Esa frase me aterrorizó. No solo estaba cruzando límites, estaba amenazándome, aunque de forma indirecta. Llamé a Clara y le rogué que me ayudara a tomar una decisión, porque no podía seguir viviendo con ese peso. Fue entonces cuando sugirió que acudiera a la policía, y finalmente comprendí que no tenía otra opción. A la mañana siguiente, fui a la comisaría local, todavía con la carta de Vicente en mi bolso y los mensajes guardados en mi celular. Estaba nerviosa, con las manos temblando mientras trataba de explicar la situación al oficial de turno. Él me miró con una mezcla de escepticismo y empatía, pero, afortunadamente, decidió tomar el caso en serio cuando vio las pruebas que había traído. Registraron la denuncia y me recomendaron presentar una denuncia formal también en la universidad. Aunque tenía miedo, sentí un pequeño alivio por finalmente estar haciendo algo concreto. No se trataba solo de mí, sino de evitar que él hiciera lo mismo con otra persona en el futuro. La universidad, sin embargo, todavía dudaba en tomar cualquier acción. Vicente era muy respetado, y parecía que nadie quería creer que pudiera cruzar una línea tan seria. En las semanas siguientes, después de que llevé el caso a la policía, Vicente desapareció. Ninguna llamada, ningún correo, ninguna carta. Fue como si hubiera desaparecido del mapa. Me sentí aliviada, pero al mismo tiempo, eso solo me mantenía más alerta. Aún miraba por encima del hombro cuando salía de casa, revisaba mis redes sociales constantemente para asegurarme de que no me estuviera observando a lo lejos. Fue solo cuando recibí una notificación oficial de la universidad informándome que había sido suspendido temporalmente mientras investigaban su comportamiento, que comencé a respirar con más tranquilidad. No era el fin definitivo, pero era un paso en la dirección correcta. Algunos meses después, recibí la carta de aceptación de la nueva universidad. Me mudé de ciudad, comencé de nuevo, y Vicente se convirtió solo en un nombre en una memoria que aún me da escalofríos cuando lo recuerdo.
Todavía no sé si realmente entendió el impacto que causó o si simplemente retrocedió porque vio que estaba dispuesta a luchar. A veces todavía pienso en cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera confiado tanto en él desde el principio. Pero aprendí a valorar mis instintos y a reconocer las señales de alerta que antes ignoraba. Vicente nunca más se puso en contacto, y hasta donde sé, no volvió a enseñar en la antigua universidad. No sé si algún día entenderé completamente lo que lo llevó a cruzar tantos límites, pero al menos ahora puedo seguir adelante.